La investigación comienza cuando el equipo de Lisbon es llamado a un viejo depósito de autos chatarra a primera hora de la mañana. Entre los montones de chatarra encuentran el cadáver de una joven en un estado bastante desagradable. El cuerpo está hinchado por la descomposición, lo que hace evidente que lleva ahí algún tiempo. A pesar de lo grotesco de la escena, hay algo extraño en la forma en la que fue dejado el cadáver. Alrededor de su cintura, alguien colocó cuidadosamente una bufanda tejida a mano, como si se tratara de algún tipo de marca o símbolo. Mientras los técnicos empiezan a procesar la escena, Jane se fija en el hombre que descubrió el cuerpo, un trabajador del lugar que llegó acompañado por su perro. Con su habitual curiosidad poco convencional, Jane decide soltar al animal y observar su comportamiento, actuando casi como si fuera un entrenador de perros improvisado. El perro empieza a moverse entre los montones de autos y siguiendo su instinto termina guiando a Jane hacia otro punto del depósito. Ahí descubren un segundo cadáver escondido entre la chatarra. La segunda víctima resulta ser una mujer llamada Valerie, quien trabajaba en una empresa local de software. El hallazgo complica el caso inmediatamente. Dos víctimas en un mismo lugar, aparentemente sin relación evidente entre sí, y ambas con algún tipo de objeto tejido cerca del cuerpo. Mientras el equipo comienza a investigar la identidad de las víctimas, Lisbon recibe la visita de otra consultora que colabora ocasionalmente con el FBI, la doctora Montag. A diferencia de Jane, su enfoque es completamente científico y frío. Ella explica que trabaja con modelos informáticos que analizan datos de escenas del crimen para encontrar patrones estadísticos. Su sistema ha detectado similitudes entre este caso y otros asesinatos anteriores. Jane se aburre bastante rápido mientras la doctora describe los algoritmos y las probabilidades, pero Montag insiste en que, según su programa, las víctimas encajan con el perfil de un asesino conocido como Caveman. Lisbon no termina de convencerse de inmediato porque el Caveman solía enviar parte de los cuerpos y acertijos a la policía como parte de su macabro ritual, y en este caso no ha ocurrido nada parecido, al menos por ahora. Poco después, Jane y Lisbon se dirigen a hablar con el jefe de Valerie en la empresa de software. En la oficina descubren que, además de su trabajo en el sector tecnológico, Valerie dedicaba mucho tiempo como voluntaria en un refugio para personas sin hogar cercano. Ahí se había involucrado bastante con la gente del lugar y, según comentan algunos conocidos, estaba especialmente afectada por la reciente muerte de uno de los indigentes con lo que tenía más relación. El hombre murió en circunstancias sospechosas, algo que había dejado Valerie inquieta en los días previos a su propia muerte. Mientras tanto, Cho y Rigsby siguen arrastrando la tensión del caso anterior. Rigsby había metido a Cho en una pequeña mentira y la relación entre ambos quedó algo tirante. Durante parte de la investigación continúan discutiendo sobre ello, pero de forma inesperada, Cho decide dejar el asunto atrás sin darle demasiadas vueltas, como si simplemente hubiera decidido que no valía la pena seguir discutiendo. Siguiendo pistas del depósito de autos, los dos agentes localizan una furgoneta que había sido vista cerca del lugar donde encontraron el primer cadáver. Adentro también aparece un brazalete que pertenecía a la mujer que todavía no ha sido identificada. Durante un momento parece que el dueño de la furgoneta podría ser el asesino, pero tras interrogarlo descubren que no tiene relación alguna con los asesinatos. Mientras el caso continúa complicándose, Jane y la doctora Montag empiezan a discutir sobre la teoría del Caveman. La científica confía plenamente en sus modelos estadísticos, mientras Jane se muestra muy escéptico y propone hacer una apuesta sobre si el asesino realmente es ese criminal o no. Justo cuando la discusión está en marcha, Lisbon recibe algo inquietante en su escritorio. Un paquete que contiene un riñón ensangrentado acompañado de un poema firmado por el Caveman. La aparición del macabro mensaje cambia completamente el rumbo de la investigación. Ahora, la posibilidad de que el Caveman esté realmente involucrado parece mucho más real. Poco después, logran identificar a la otra víctima encontrada en el depósito. Se llamaba Fernanda y trabajaba en una planta embotelladora de refrescos en la zona.
Cuando Lisbon y Jane van hasta el lugar para hablar con sus familiares, conocen a sus dos primas, Esther y Nilda, quienes dirigen el negocio familiar. Ambas relatan con aparente tristeza cómo fue el último día de Fernanda, describiendo lo mucho que significaba para la empresa y lo devastadas que están por su muerte. Jane escucha apenas unos minutos antes de perder completamente el interés en la conversación. En lugar de seguir con el interrogatorio, comienza a deambular por la planta, observando las máquinas, las botellas y el proceso de embotellado con curiosidad infantil, como si estuviera más interesado en el funcionamiento de la fábrica que en la historia que le están contando. Mientras tanto, Van Pelt y Cho se dirigen al refugio de personas sin hogar donde Valerie trabajaba como voluntaria. Ahí hablan con el director del lugar, un hombre bastante inquietante cuya actitud inmediatamente levanta sospechas. Descubren que el hombre había estado siguiendo a Valerie y durante un momento parece que podría ser el responsable de su muerte. Sin embargo, al revisar su coartada, queda claro que no estaba en el lugar de los crímenes cuando ocurrieron esa vez. Aún así, Jane sigue obsesionado con una pregunta que nadie ha logrado responder todavía. ¿Cómo se conocían Fernanda y Valerie? La conexión entre ambas víctimas sigue siendo el verdadero misterio de este caso. La investigación sigue avanzando sin que el equipo logre encontrar una conexión clara entre ellas, algo que empieza a frustrar a Lisbon y al resto de los agentes. Jane, en cambio, parece cada vez más convencido de que el detalle clave está en los pequeños objetos encontrados en los cuerpos. Las prendas tejidas, la bufanda alrededor de la cintura de una víctima y el otro accesorio encontrado cerca de la otra no parecen colocadas al azar. Para él, alguien las hizo y alguien las reconocería. Mientras el resto del equipo continúa con las líneas de investigación más convencionales, Jane decide actuar por su cuenta una vez más. Sin avisar demasiado a Lisbon, termina llevándose consigo a la doctora Montag para seguir una corazonada. Aunque sus métodos y su personalidad no podrían ser más diferentes, ella metódica, analítica y obsesionada con probabilidades, y él intuitivo, improvisado y completamente impredecible, ambos terminan subiendo a un autobús de transporte público, siguiendo una pista relacionada con las prendas tejidas. Jane ha deducido que esos accesorios probablemente fueron hechos por alguien que usa el transporte público regularmente y que podría conocer a las víctimas. Recorriendo el autobús y hablando con algunos pasajeros habituales, finalmente encuentran a una mujer mayor que reconoce las piezas de tejido. La mujer confirma que ella misma las hizo y recuerda perfectamente a las chicas que la recibieron. Ese pequeño detalle abre una nueva puerta en la investigación. Ambas víctimas usaban la misma línea de autobús. Pero la conversación con la mujer también revela otro personaje que inmediatamente llama la atención de Jane, el conductor del autobús, Arthur. El hombre tiene una actitud inquietante y una presencia muy perturbadora que hace que todos en el vehículo lo miren con cierta incomodidad. Jane, que tiene un talento especial para detectar comportamientos extraños, empieza a presionarlo indirectamente delante de los pasajeros. En tono casual, les pide a todos que recuerden si alguna vez han visto a personas sospechosas o inquietantes subiendo a este autobús. El comentario es suficiente para incomodar profundamente a Arthur. En cuestión de segundos, el conductor se pone nervioso, detiene el vehículo de forma abrupta y decide huir del lugar. Jane y la doctora Montag no pierden tiempo y van tras él, comenzando así una persecución improvisada por las calles cercanas. Durante unos minutos, todo parece apuntar a que Arthur podría ser el asesino que están buscando. Sin embargo, cuando finalmente logran alcanzarlo, la situación se vuelve peligrosa. Arthur saca un arma y apunta directamente hacia ellos. En ese momento, Jane, con su instinto de supervivencia siempre activo, decide cambiar rápidamente de estrategia y culpa a la doctora Montag de todo lo ocurrido, insinuando que ella es quien lo ha estado persiguiendo y acosando. Es una maniobra desesperada para desviar la atención y evitar que el hombre dispare. Arthur no dispara, pero aprovecha la confusión para escapar de nuevo. La doctora Montag, completamente indignada por haber sido usada como chivo expiatorio en un momento tan tenso, se queda esperando que Jane salga corriendo detrás del sospechoso. Para su sorpresa, Jane no se mueve ni un centímetro.
logran finalmente arrestar a Arthur, pero pronto descubre que todo el esfuerzo no conduce al resultado esperado. Arthur resulta ser simplemente un traficante de sustancias de poca monta que utilizaba el autobús como parte de sus actividades ilegales. Puede ser un tipo desagradable y peligroso, pero no tiene ninguna relación con los asesinatos de Fernanda ni de Valerie. Con el sospechoso equivocado descartado, el caso vuelve prácticamente al punto de partida. Es entonces cuando Jane revela algo que deja a Lisbon completamente desconcertada. El supuesto mensaje del caveman, el riñón ensangrentado y el poema que apareció en su escritorio, en realidad fue enviado por él mismo. Jane confiesa que lo hizo como parte de un plan para provocar una reacción del verdadero asesino. Si alguien estaba imitando al caveman para encubrir sus propios crímenes, la aparición de un nuevo mensaje del supuesto asesino original podría asustarlo y obligarlo a cometer un error. Lisbon no está nada contenta con la manipulación, pero Jane ya tiene el siguiente paso preparado. Su plan consiste en aprovechar el funeral de Fernanda. La familia y los trabajadores de la planta embotelladora están organizando una pequeña ceremonia con velas en el propio almacén de la fábrica, un momento cargado de emoción al que acudirán todos los conocidos de la víctima. Jane decide convertir ese evento en una trampa. Durante la ceremonia, delante de todos los asistentes, Jane anuncia dramáticamente que ha llegado otra caja del caveman. Según él, el asesino está furioso porque alguien ha estado imitando sus crímenes y está decidido a castigar a los responsables por copiar su estilo. La amenaza, lanzada en medio del silencio solemne de este homenaje, genera un ambiente de tensión inmediata entre todos los presentes. Jane observa atentamente las reacciones de cada persona, y es entonces cuando dos de ellas se delatan. Las primas de Fernanda, Nilda y Esther, comienzan a mostrar señales claras de nerviosismo. Poco a poco queda claro que ambas están aterradas ante la posibilidad de que alguien descubra la verdad. Cuando la presión aumenta, finalmente salen a la luz los hechos que habían estado intentando ocultar. Fernanda y Valerie sí se conocían. Valerie había descubierto que la planta embotelladora estaba vendiendo refrescos contaminados. El problema no era un simple descuido. Nilda y Esther sabían perfectamente que parte del producto estaba en muy mal estado, pero lo seguían distribuyendo para evitar pérdidas económicas. Uno de esos lotes defectuosos terminó siendo consumido por el hombre sin hogar del refugio donde Valerie trabajaba como voluntaria. El hombre murió a causa de la contaminación. Valerie comenzó a investigar lo ocurrido y finalmente llegó hasta la planta embotelladora. En el proceso conoció a Fernanda, quien también había descubierto lo que estaba pasando dentro del negocio familiar. Las dos mujeres estaban a punto de denunciarlo todo. Para evitar que el escándalo saliera a la luz, Nilda y Esther tomaron una decisión desesperada. Primero mataron a Fernanda y luego a Valerie para eliminar cualquier rastro de la verdad. Después dejaron sus cuerpos en el depósito de autos intentando que apareciera obra de un asesino en serie, esperando que la policía siguiera la pista equivocada del supuesto asesino caveman. El plan habría funcionado si Jane no hubiera decidido inventar su propio mensaje del supuesto asesino. Con las culpables finalmente descubiertas, el caso se cierra y la tensión de la investigación empieza a disiparse. De vuelta en la sede del CBI, ocurre un momento curioso entre Jane y la doctora Montague. Después de todo lo que ha pasado, ella se acerca a él con cierta incomodidad, como si no estuviera acostumbrada a admitir que alguien con métodos tan caóticos puede tener razón. Aún así, termina reconociendo su ingenio y su capacidad de resolver el caso donde los modelos estadísticos no pudieron. Antes de irse, también le deja algo más. Un informe elaborado por su sistema informático con un análisis estadístico sobre Red John, el asesino que Jane lleva años persiguiendo. Jane, fiel a su actitud despreocupada, toma el archivo y lo tira directamente a la basura sin siquiera mirarlo, como si la idea de reducir a su enemigo a simples números le pareciera muy absurda. Pero unos segundos después, cuando nadie más lo está mirando, vuelve sobre sus pasos. Se agacha, saca el informe de la papelera y se queda observándolo en silencio.
El archivo que la doctora Montag dejó sobre Red John pesa más por lo que representa que por el papel en sí. Durante años, Jane ha perseguido a ese hombre a su manera, confiando únicamente en su intuición, en su memoria y en su obsesión personal. La idea de que una computadora intente reducir todo eso a probabilidades y gráficos estadísticos le resulta casi ofensiva, y aún así no puede evitar abrir ese informe. Las páginas contienen patrones, comparaciones, líneas de tiempo, cálculos de probabilidad y perfiles construidos a partir de datos de crímenes anteriores. El trabajo es frío, metódico, impersonal, todo lo contrario a la forma en la que Jane suele enfrentarse a estas cosas. El caso de Fernanda y Valerie queda oficialmente cerrado. La verdad sobre la soda contaminada y la muerte del hombre del refugio saldrá a la luz, y Nilda y Esther tendrán que responder por todo lo que hicieron para ocultarla. Pero para Jane, como casi siempre ocurre, resolver ese caso solo fue una pequeña parada en el camino, porque en el fondo de su mente, incluso cuando todo parece volver a la normalidad en el CBI, la misma pregunta sigue girando constantemente. Algún día, de una forma u otra, volverá a encontrarse con Red John. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies.